Hola chicos, tengo entendido que esto se está filmando ya. Bueno, una vez más nos encontramos acá, seguimos avanzando con la segunda parte de lo que implica esta cursada, ¿no? Este dispositivo que se terminó generando. Saben igual siempre que ante cualquier cosa me escriben, ¿sí? Bueno, hoy recuerden, hoy lo que nos toca ver, ¿no? Es algo que, como lo vimos antes, es esta como doble divisoria, por así decir, de en cuanto a la psicología deportiva, entendiendo lo que uno lo vemos en pos de una introducción a esos conceptos, y ahí a diferencia la psicología deportiva en el fútbol, ¿no? ¿Qué es esto de decir que la mente también juega, chicos? Por eso está bueno ponerlo como escenario, entendiendo que la mente juega, como un escenario psicológico al fútbol, ¿sí? Porque el fútbol, recuerden que es un espacio, ¿no? Es un espacio competitivo, es un espacio físico, es un espacio táctico, y a su vez es un espacio de emociones, es un espacio de decisiones, decisiones de un segundo, decisiones proyectadas, jugadas de laboratorio, como quien dice, ¿no? Es un espacio de relaciones, es un espacio eh, de constantes. O mejor dicho, es un espacio íntegro. El fútbol es un espacio íntegro. ¿Por qué? Por todas estas vicisitudes que hablábamos, ¿sí? Em, Cuando hablamos a su vez de laboratorio, ¿no? Lo podemos ver desde el entrenamiento y el partido como un laboratorio emocional, ¿sí? Donde se van a poner en juego, recuerden, la motivación, se va a poner en juego la confianza, se va a poner en juego el liderazgo, ¿no? El error, ¿no? O justamente la capacidad misma de concentración. Acá, y metiéndonos en el terreno de este título, si aplicamos en el fútbol la psicología deportiva, recordemos que ¿qué se va a buscar? ¿Cuál es la prioridad? Y esto es pregunta de examen, de la psicología deportiva en el fútbol. Buscar optimizar el rendimiento y el bienestar de los jugadores, cuerpos técnicos y equipos, ¿sí? Todo eso en pos de qué? El que entendiendo que el rendimiento mental se entrena físicamente como técnicamente. Entonces, recuerden, la psicología deportiva lo que más va a buscar en el fútbol es optimizar el rendimiento y el bienestar, ¿sí? Entendiendo el concepto que el rendimiento mental va a ser tanto entrenable desde la manera física como técnica. ¿Mm? Si lo vemos desde un ejemplo, ¿sí? Se va a poner en juego una cuestión más de eh, verlo como una cuestión más idealista, por así decir, para que se entienda bien. Me puedo ir con el ejemplo de Pep Guardiola, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, una frase que a él le gusta es esto de que el fútbol se juega con el cerebro, ¿sí? Porque si no pensás no vas a poder correr bien y no vas a poder pasar bien la pelota. Y por algo la trayectoria que él tiene. Ahora, esto implica que, que justamente por pensar o decir eso le fue bien en todos sus equipos, en el Bayern, en el Barcelona, en el Manchester City. No, sino que se debe también a ese trabajo emocional que él busca con el grupo, ¿sí? Generar confianza colectiva como individual, mantener la motivación y demás. Ahora, por eso, una primera premisa que se puede llegar a esto es que para tener un buen rendimiento es esencial es el qué, el componente mental. ¿Mm? Cuando hablamos de componente mental, lo podemos ver desde aquellas cuatro variables, o mejor dicho, tres, que es esto desde la habilidad técnica, ¿no? La condición física, la inteligencia misma dentro de lo táctico eh, y sobre todo la fortaleza mental, ¿sí? Por eso, cuando digo que estas son las variables del componente mental, es el hecho de que el rendimiento futbolístico va a depender de ello, ¿sí? Eh, siempre va, eh, siempre va a rendir muy por debajo de su nivel. Obviamente, si la mente no lo acompaña, entonces por eso va a depender de estas cuestiones, ¿m? Que se trabajan en el día a día sobre todo, ¿sí? Y por eso los aspectos psicológicos más influyentes, una vez más, recuerden que son cinco. Está la concentración, ¿sí? La resiliencia, recuerden que la resiliencia es poder, el proceso de poder recuperar errores o derrotas, ¿no? La motivación, la autoconfianza. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que una es una energía y otra es una creencia, recuerden, ¿sí? Y sobre todo el manejo de qué? De aquellas variables constantes por fuera de uno.
como por ejemplo la presión del entorno, ¿no? El partido, 90 minutos, el DT que te da una dirección, competitividad deportiva y demás, ¿no? Mismo, si lo podemos ver un ejemplo de un entrenamiento mental, el ejemplo más como amplio, por así decir, de todo esto es el del Dibu Martínez, ¿no? En el Mundial del 2022, a la cual como el manejo excepcional de la presión, ya sea durante los penales, los partidos, la, el control mental que tenía, ¿no? Uno lo veía no sé, en las redes diciendo, son 7 partidos, no, son 7 partidos, voy a atajar 2 penales, ¿viste? La presión, la valentía que mostraba contra los holandeses, ¿no? Distintas situaciones que hacen que demuestren que su capacidad para controlar las emociones, para leer al rival y mantener justamente una confianza que es tanto como el equipo, como a su vez de manera individual también, porque eso lo hacía sentirse seguro de sí mismo. Entonces, tener esa confianza hace que el equipo sea un sistema, ¿sí? En este caso, un sistema emocional, siguiendo la psicología deportiva. ¿M? Porque recuerden que un equipo, ¿sí? Es una red de vínculos, no una suma de individualidades. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no se trata un equipo sanamente hablando, ¿no? Acá no se trata de que justamente hay que sumar uno otro y demás, sino es que toda la complementación de sí. Porque si un equipo depende de un jugador, podrá tener buenos resultados en el presente, pero en el futuro va a aparecer esa rigidez de que uno no puede depender de un jugador. Y eso hace que justamente o evolucione o se tenga que volver a reconstruir, ¿no? Acá por eso, viéndolo de un lado psicodeportivo, es clave que ustedes puedan tener esa lectura o es de ese mapa humano, ¿no? El hecho de poder crear sobre todo confianza, pero a su vez una identidad colectiva, una idea de juego, ¿no? Eh, y por eso una identidad colectiva se va a apoyar de 3 conceptos básicos, que son la comunicación, el respeto, ¿sí? Y el sentido de pertenencia. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, recuerden que hablamos a objetivos. Cuando hablamos de respeto, recuerden que es con el de al lado. ¿Por qué digo el de al lado y no el compañero? Acá no se trata que solo respeto, no sé, a los 11 titulares o a solo los que son Juan en mi posición o al ET. Es el respeto mutuo entre todos, ¿sí? Y sobre todo, que esto es la más difícil, difícil no porque hay gente que no crea que está bueno, ¿no? Sino porque es trabajarlo el día a día, ¿no? Que es la comunicación abierta. Poder hablar las cosas, tanto como de ti como de los jugadores en sí. ¿Mm? Aquí hay una linda frase de Marcelo Bielsa que me gusta recordar, que es esto de que él dice que el estado de ánimo colectivo, ¿no? Siempre va a ser más importante que cualquier sistema táctico. Esto quiere decir que por más de que vos tengas 4-4-2 y que tengas 2 enganches volantes súper ofensivos, si no hay un estado de ánimo colectivo, podrá haber individualidades, pero no van a destacar. ¿Sí? Y que por eso parte de esto es elevar el compromiso emocional y ético del futbolista. El saber que así como puedo generar yo, puedo generar aún más en equipo y con una cohesión fuerte de grupo. ¿Mm? Y cuando hablamos de cohesión, eh, eh, está bueno poder hablar del control, ¿no? Interno que uno maneje y todas las situaciones que pueden surgir como emociones o errores, ¿sí? Por eso recuerden que el fútbol está lleno de imprevistos. Imprevistos en este sentido de que están por fuera de nosotros. O sea, goles fallados, decisiones arbitrales, lesiones, derrotas y demás, ¿sí? El jugador, recuerdan a su vez que aquel jugador que es emocionalmente maduro, recuerden que va a negar justamente la emoción, no, la va a regular. ¿M? ¿Por qué? Porque sabe que la bronca, la frustración o la euforia pueden volverse armas de doble filo. ¿M? Entonces, por eso hay un trabajo psicodeportivo que implicaría que el futbolista pueda reconocer sus emociones, que pueda desarrollar estrategias de control y que sobre todo pueda transformar la atención en energía útil. ¿M? Por eso hablamos del ejemplo de Diego Martínez, ¿sí? Esto significa que para hacer esto ya manejas tus errores, tus emociones y demás. Sí, a la vez no están así. Es el día a día también, recuerden. ¿Sí? Y eso se puede ver, un ejemplo interesante es el ejemplo de la evolución de Messi, ¿no? En la selección, de cómo pasó a darlo todo, a dar un tiempo, una pausa a la selección, a volver y salir campeón del mundo, ¿no? Y ahí por eso entra un concepto clave,
que lo veremos próximamente, pero acá lo estamos adentrando, que es el del líder psicodeportivo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que se concibe el entrenador como gestor de emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación, la presencia y el manejo van a determinar el clima del vestuario y parte de ustedes es poder gestionar todo esto. Esto implica que implicar una motivación sin generar dependencia, contener sin sobreproteger, inspirar siempre desde el ejemplo, ¿no? Acá podemos pensar obviamente en un montón de directores técnicos. A mí el que más me gusta nombrar en estas situaciones es Carlo Ancelotti, ¿no? En el sentido del liderazgo tranquilo, ¿no? Y que jugadores de alto ego se puedan sentir valorados y respetados, ¿sí? Eh, Depende obviamente el rol del jugador, obvio. Sin embargo, es también saber lo que uno busca lograr. ¿Cómo se puede ver esto como un ejemplo y contraejemplo? Me gusta decir Benzema como un ejemplo y un contraejemplo Vinicius, para aquellos que miran el Real Madrid, ¿no? Y por eso el éxito siempre, en este caso, va a radicar en qué? En la inteligencia emocional y la capacidad de poder empatizar más que un grito o una imposición. Todo esto como DT, ¿no? Esto implica que el que grita no tiene capacidad empática e inteligencia emocional. No, sí, obvio. Es verdad que siempre va a tener que regularse y buscar ese punto medio a su vez, ¿no? Por eso, para buscar ese punto medio, ¿qué implica esto? Entrenar la mente, ¿sí? Esto quiere decir que el entrenamiento mental, ¿m? Para hacer ello, ¿qué puede incluir? Puede incluir, recuerden, que esto un poco ya lo vimos, objetivos progresivos, ¿no? Rutinas de concentración, eh, charlas grupales, ¿no? Poder tener, como hablamos, esta lectura del mapa, una visualización y sobre todo un autorregistro emocional. ¿M? Cuando hablamos de un mapeo, es aquello que uno puede ensayar mentalmente, ¿sí? Ya sea jugadas, penales, planificaciones y demás. Cuando hablamos de charlas grupales, recuerden que es aquello que fortalece la unión emocional, ¿sí? Esto quiere decir poder hablar eso que ya está supuesto, ¿no? Para trabajar la concentración, es trabajar la mente, para así la competencia. Cuando hablamos de objetivos progresivos, recuerden que es algo que, a diferencia de la concentración, que es algo que sigue trabajándose, no es que tiene un fin, ¿sí? Esto es, por ejemplo, la motivación, ¿no? Distintas cuestiones que hacen que la cabeza debe entrenarse igual que los músculos. ¿M? Por eso está bueno poder ver que, como forma de conclusión, ¿sí? Que la mente es un motor del juego. ¿M? Esto quiere decir que la psicología deportiva no va a reemplazar el entrenamiento físico o táctico, sino que lo va a potenciar. El hecho de comprender la mente del jugador y del grupo, ¿sí? Para así permitir que el fútbol se viva de manera más completa. ¿M? Ya lo decía Menotti en su momento, que el fútbol es un estado de ánimo. ¿M? Entonces, por eso está bueno poder ver que el desafío de ustedes y en este caso de aquel equipo deportivo o psicodeportivo es convertir ese estado de ánimo en un rendimiento sostenible. ¿M? Bueno, espero haber sido claro. Cualquier cosa ya saben que me hablan. ¿M? Y que lo ideal de todo esto es avanzar. ¿Sí? Bueno, abrazo chicos.